Buenos días, ¿cómo están? Un día de ver cómo estás. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rodrigo? Bien, vamos a iniciar la sesión de hoy. Um, Solo recordarles que deben llenar el formulario, recuerden, de grupos para el Game Jam de este domingo. No se olviden de eso porque solo han llenado dos grupos. Entonces tienen que llenarlo ya. Hasta mañana ya tienen tiempo para llenarlo. Si no, voy a asignarlos de forma aleatoria nuevamente. Así que sería mejor si eligen sus integrantes en el grupo. Ya, entonces llenen el formulario, está ahí ya disponible desde la semana pasada. Y solo recordarles eso. Listo, entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es ver el tema de ordenamiento, que es algo que nos faltaba de la presentación de la semana pasada. Ya, vamos a ver un algoritmo de ordenamiento llamado ordenamiento por selección y dos formas de implementarlo. Una forma ineficiente que hace varios intercambios y otra forma mucho más eficiente y también más entendible, que es la forma como que estandarizada del algoritmo, que no hace muchos intercambios, ¿ya? Y una vez que veamos el algoritmo de ordenamiento, vamos a implementarlo y de ahí vamos a ver el tema de esta semana, que es gestión de memoria dinámica. En ese tema vamos a ver cómo, justamente la utilidad de arreglos dinámicos. Ya vamos a ver lo que se puede hacer con arreglos dinámicos que no se puede hacer con arreglos. eh, bueno, sí se puede simular, pero en términos de memoria no se podría hacer con arreglos asignados de forma estática en la pila, por ejemplo. También existen arreglos asignados de forma estática, ¿ya? Eso lo voy a enseñar mañana también. En el Game Jam, por ejemplo, pueden usar ese tipo de arreglos que vamos a ver el día de mañana. Y entonces, hoy día vamos a avanzar esta parte teórica. Vamos a ver esas operaciones que se pueden hacer con arreglos dinámicos. Y si alcanza tiempo para hacer ejercicios, lo hacemos. Si no, mañana hacemos una parte de esos ejercicios y ya de ahí voy a hacer solamente ejercicios de animaciones, ¿ya? Para el Game Jam, para que estén preparados el día domingo. Entonces, hoy día espero terminar la parte teórica y al menos ver un ejercicio si es posible. Si no, mañana hacemos un ejercicio de la hoja 11 que está disponible en el aula virtual. Y de ahí ya nos ponemos a hacer solamente ejercicios de animaciones con arreglos más, ¿ya? Para que estén listos el día domingo. Sobre el Game Jam, ya les voy a dar más indicaciones a más tardar el jueves. Ya eh, tengo ahí una idea del Game Jam, lo que va a ser tomado el domingo. Solo me falta escribir el documento, pero ya solo faltaría redactarlo nada más, ¿ya? Y eso lo voy a hacer estos días y ya el día jueves a más tardar les voy a dar las instrucciones, explicaciones de cómo va a ser el domingo y ya recuerden que el domingo va a tener una duración de 12 horas y todo eso. Entonces no se olviden de registrar sus grupos en el formulario. ¿Okay? Bien, entonces vamos a empezar con la sesión de hoy, que es justamente ordenamientos. Y bueno, para hablar de ordenamiento, pues tenemos que hablar primero lo que estábamos usando hasta ahora, que son justamente los arreglos, ¿no? Y los arreglos hemos visto que son una estructura de datos que almacenan información, pero que esa información que está almacenada en esta estructura no está necesariamente ordenada. ¿Cierto? Tenemos, por ejemplo, esta entrada, y este es básicamente un arreglo desordenado, ¿no? Usualmente ingresamos cualquier valor, por ejemplo, generamos de forma aleatoria, etcétera, pero al final tenemos un arreglo que no necesariamente sigue un orden. ¿Ok? Entonces, para poder ordenar un arreglo, ¿no? Ordenar es básicamente lo siguiente. Por ejemplo, puedo ordenarlo de forma ascendente, quiere decir que todos los elementos van a estar ubicados de forma ascendente. Quiere decir que, por ejemplo, este elemento va a ser mayor que todos estos de aquí, este va a ser mayor que todos los anteriores, mayor que todos los anteriores, es en orden ascendente, ¿no? Obviamente cuando hay repetidos, esos repetidos van a ir después van a ser adyacentes, ¿no? Por ejemplo, si acá tengo 66, acá puede haber otro 66, otro 66, ¿no? Pero tiene que seguir justamente
definición, ¿no?, de lo que es un orden ascendente. Y ahora también tenemos lo que son orden descendente, ¿no?, que sería lo opuesto, o sea, del mayor al menor, ¿no? Entonces, el objetivo en estos algoritmos de ordenamiento es justamente ¿no? Dado un arreglo desordenado, como entrada, la entrada va a ser este arreglo desordenado. Como salida nos gustaría tener el arreglo, pero ya ordenado, ¿ya? Y ya depende del problema si nos pide ordenarlo de forma ascendente, o sea, de menor a mayor, como está aquí en este ejemplo, o de forma descendente, que es de mayor a menor, ¿ya? Y más adelante ya van a ver que es posible hacer ordenamientos con una función de comparación, y en esa función de comparación es donde vamos a nosotros determinar. Por ejemplo, vamos a ver estructuras, la próxima semana me parece, y cuando veamos estructuras, una estructura es como un tipo compuesto que tiene múltiples tipos de datos, por ejemplo, enteros, flotantes, caracteres. Entonces, ahí vamos a poder hacer ordenamientos más complejos, ordenarlos por diferentes atributos, ¿ya? Pero primero vamos a entender cómo funciona el algoritmo, y de ahí ya vamos a ver cosas más avanzadas más adelante. Entonces, un algoritmo que es bien sencillo, se conoce como el algoritmo por selección. Y este algoritmo está basado en justamente una técnica que hemos visto la semana pasada, que es hallar el menor o menor elemento. Y en particular hallar la posición. ¿Se acuerdan? Había un problema en el cual nos pedían hallar la posición del menor elemento, ¿no?, o la posición del mayor elemento. ¿Sí? Eso lo vimos la semana pasada en un problema que nos pedía justamente haya el mínimo, haya su posición, ¿no? O haya el máximo, haya su posición en el arreglo. ¿Dónde está ubicado el máximo? ¿Dónde está ubicado el mínimo? Entonces, en base a esa operación nomás, ¿no?, vamos a poder resolver este algoritmo de ordenamiento. Entonces, si han entendido bien esa operación de cómo hallar el mínimo en un arreglo y cómo hallar la posición del mínimo, entonces este algoritmo es bien sencillo, no es nada complicado, porque vamos a usar básicamente esa operación. Entonces, este algoritmo está basado en lo siguiente, ¿no? Lo que vamos a hacer es, vamos a ubicarnos inicialmente, o vamos a estar en una determinada posición. Por ejemplo, inicialmente vamos a estar en la posición inicial aquí. Y lo que vamos a hacer es, básicamente, tratar de buscar en todo el arreglo, o desde esta posición hacia adelante, como pueden ver aquí, cuál es el menor elemento, ¿ya? ¿Cuál es el menor elemento? Entonces, por ejemplo, aquí el menor elemento, ¿no? ¿Cuál es el menor elemento en este caso, en todas estas posiciones? En este caso, el menor elemento es 13, ¿cierto? Es 13. Entonces, yo sé que su posición es la posición 3, ¿cierto? Entonces, acá me sirve justamente el algoritmo de encontrar el menor elemento y cuál es su posición. ¿Por qué? Lo que voy a hacer después es un intercambio. ¿Ok? Voy a intercambiar el menor y lo voy a colocar en esta posición, como pueden ver ahí. Y lo intercambiamos. ¿Ok? Entonces, la idea de este algoritmo es que cada vez que vamos avanzando en el arreglo, vamos colocando en la primera posición el menor de todos, en la segunda posición el segundo menor, en la tercera posición el tercer menor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, básicamente este algoritmo de selección es ese. Entonces, vamos a empezar desde una posición en particular. Vamos a hallar el menor elemento desde esa posición hasta el final, como vimos aquí, ¿no? Hemos empezado en la posición 0. Vemos cuál es el menor elemento desde esa posición hasta el final, cuál es el mínimo, dónde se encuentra ubicado el mínimo. El mínimo es 13 y está ubicado en la posición 3. Y lo que vamos a hacer es simplemente colocar ese mínimo, colocar el menor en la posición actual, o sea, hacer el intercambio. ¿Ok? Y de este modo garantizamos que el menor elemento se va a ubicar pues, en una determinada posición. ¿Ok? En una determinada posición. Entonces, ese es básicamente el algoritmo. Les voy a explicar un ejemplo paso a paso. ¿Ya? Entonces, vamos a ver aquí. El algoritmo va a iniciar siempre en la posición 0, ¿no? En la posición inicial igual a 0. Porque quiero ordenar todo, ¿no? Inicialmente el arreglo está completamente desordenado. Entonces, empezamos justamente en esa posición, como pueden ver ustedes ahí, igual a 0. Y ahora el primer paso es encontrar el índice del menor elemento desde esa posición hasta el final. Entonces, desde esta posición hasta el final, como pueden ver ahí, voy a encontrar cuál es la posición del menor elemento. Entonces, si se fijan aquí, de todos los elementos de este arreglo, el menor es 13. ¿Cierto? El menor es 13 y la posición donde se ubica 13 es 3. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente intercambiar, ¿no? Recuerden, había una operación que nos permitía intercambiar dos variables, el contenido de dos variables.
Tenemos esa función también que ya la hemos implementado previamente. Entonces, usando esa función podemos intercambiar dos elementos también en una regla. Y en este caso vamos a hacer justamente el intercambio. ¿Y qué vamos a intercambiar? Pues el elemento que estamos actualmente analizándose en la posición 0 con el menor elemento. Pues entonces vamos a hacer un intercambio, ¿no? Intercambio, en este caso, de 29 con 13. O sea, el elemento de la posición 0 con el elemento de la posición 3. Vamos a hacer justamente el intercambio entre los elementos de esas dos posiciones. Y lo que hacemos es algo como esto. ¿Ok? Hacemos el intercambio. Y en este caso, hasta este punto ya tenemos el menor elemento en la primera posición. ¿No es cierto? El menor elemento ya se encuentra en la primera posición. ¿Ok? Ahora sigue el algoritmo. Ahora me toca analizar la siguiente posición. Y la siguiente posición es la posición 1. ¿Ya? Como estoy en la posición 1, lo que voy a hacer ahora es encontrar el menor, pero desde 1 hasta el final. Ya no desde 0, porque 0 ya está ordenado. ¿Ok? 0 ya está ordenado, ya he puesto el menor ahí. El menor de todos lo he puesto en la posición 0, entonces obviamente ya no necesito ordenar esa posición, ya está ordenada. Entonces lo que voy a hacer cuando esté en la posición 1, voy a ubicar el menor elemento desde 1 hasta el final, como pueden ver aquí. ¿Cuál es el menor? En este caso, fíjense que el menor de todos esos elementos es 29, ¿no es cierto? Y se ubica en la posición 3. Entonces lo que vamos a hacer ahora es nuevamente el intercambio. Intercambio el valor que está en la posición 1 con el elemento que está en la posición, en este caso en el menor, en la menor posición, que es en la posición 3. Intercambiamos y hasta este punto ya tenemos los dos primeros elementos ordenados. ¿Sí? Los dos primeros menores están ubicados al inicio. Continúa el algoritmo. Vamos a la siguiente posición. ¿Qué vamos a hacer aquí? Encontrar el menor elemento desde esta posición hasta el final. Y el menor en este caso se ubica en la posición 8, fíjense, ¿no? Si se fijan acá, el menor de todos estos elementos es el último. Entonces lo que vamos a hacer ahora es intercambiar ese menor con el elemento de la posición que estamos actualmente. Y tenemos algo como esto. ¿Sí? Lo estamos intercambiando. Y listo, hasta este punto ya tenemos estos tres primeros ordenados. Ahora avanzamos una posición más. Estamos en la posición 3. ¿Qué tenemos que hacer? A partir de esa posición vamos a buscar cuál es el menor, desde esta posición hasta el final. ¿Cuál es el menor aquí? El menor es 51. Entonces lo que vamos a hacer es intercambiarlos. Ya tengo los cuatro primeros ordenados. Ahora este avanza una posición más. Estoy en la posición 4. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a ubicar cuál es el menor desde esta posición hasta el final. ¿Cuál es el menor? 52. Intercambiamos. Listo. Ya está ordenado los primeros 5. Avancemos. Estamos en la posición 5. Busquemos cuál es el menor desde la posición 5 hasta la posición 8. En este caso, ya tenemos el menor en esa posición. Entonces no es necesario intercambiarlo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense cuándo no es necesario intercambiarlo, cuando el menor es el mismo que la posición en la cual estoy actualmente, ¿no es cierto? Porque este es el menor de los cuatro de aquí. Entonces no necesito hacer nada, ya se encuentra ubicado ahí. Avanzamos un paso más, estamos en la posición 6. Lo que tenemos que hacer es buscar desde esa posición hasta el final cuál es el menor elemento. Y el menor elemento en este caso es 72. ¿Dónde se encuentra ubicado? En la posición 7. Entonces tengo que cambiar el elemento de la posición 6 con la posición 7. Intercambiamos. Y ya está ordenado hasta este punto. Finalmente vemos la posición 7. ¿Cuál es el menor desde la posición 7 hasta el final? En este caso es el mismo. No hacemos nada. Y el último, pues no es necesario ni siquiera evaluarlo, porque ya lo hemos, ya está ordenado, ¿no? Cuando estemos en la última posición, ni siquiera es necesario seguir preguntando, porque ya hasta este punto ya está todo ordenado. ¿Ok? ¿Lo han entendido, chicos? ¿Han entendido el algoritmo? ¿O no lo han entendido? ¿Los demás lo han entendido?
Una vez más, ya vamos. El objetivo es simplemente ubicar el menor elemento desde una posición tal hasta el final y cambiarlo aquí, ¿no? Porque lo que quiero en este caso es, este es un ejemplo de ordenar de forma ascendente, ¿ya? O sea, quiero ordenarlo de menor a mayor. Entonces, inicialmente el arreglo está desordenado. Y lo que me gustaría es que como está desordenado, a mí me gustaría que el menor de todos estos elementos se ubique en esta posición, ¿no es cierto? Porque como quiero ordenarlo de menor a mayor, quiero que el más pequeño se ubique en la posición 0. Luego el segundo más pequeño se ubique en la posición 1. El tercer más pequeño se ubique en la posición 3. Entonces siempre quiero que eh, el siguiente menor se ubique en la siguiente posición. En este caso, parto de la posición 0. Entonces lo que voy a tratar de hacer es ubicar cuál es el menor de todos y tratar de colocarlo en esta posición. Entonces el menor de todos es 13. Y este se encuentra ubicado en la posición 3. Entonces lo que vamos a hacer es colocar este 13 en esta posición, porque este es el menor de todos. Pues entonces obviamente este debería ir en la primera posición. Entonces lo que vamos a hacer es intercambiar, ¿ya? El valor de la posición 3, ¿no? Porque el 13 se ubica en la posición 3, fíjense, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer el intercambio entre justamente este valor que se ubica en la posición 3 con el valor que se ubica en la posición 0. Lo intercambiamos y de ese modo el menor de todos los elementos ahora se encuentra ubicado en la primera posición. ¿Qué es lo que queremos, no? Cuando estamos ordenando, queremos que el menor de todos, al menos cuando ordenamos de orden ascendente, quiero que el menor de todos se ubique en la primera posición. ¿Ok? Y el otro ya se queda aquí, ¿no? Se queda intercambiado. Entonces, hasta este punto, ya tengo el menor de todos en la primera posición. Entonces, esto ya está ordenado. Esta primera partecita, la amarilla. Porque el menor de todos ya se ubica ahí. Luego lo que hacemos es tratar de ubicar ahora el segundo menor, ¿no? ¿Cuál es el segundo menor de todos? Y lo voy a tratar de poner aquí. Entonces, para hacer esto, estoy en la posición 1 y voy a tratar de encontrar el menor desde esta posición hasta el final. Ya no tengo que estar preguntando el anterior, porque el anterior yo sé que es el menor de todos, ¿no? Entonces, no tengo, ya me olvido de este, pues. Por eso pregunto desde la posición 1 hasta el final, ¿cuál es el menor? ¿Cuál es el menor de aquí? 29. Entonces, este 29 lo vamos a colocar en la posición 1. Lo intercambiamos, ¿sí? Buscamos dónde se encuentra el 29, dónde está el menor, en qué posición está, posición 3, por ejemplo, y lo vamos a intercambiar con el elemento de la posición 1. En este punto ya tengo los dos primeros elementos, son justamente los dos menores de todo el arreglo. Y están ordenados de forma ascendente, ¿no? Primero está el 13, luego está el 29. ¿Sí? Y ahora se repite lo mismo, vamos a la siguiente posición y voy a tratar de ubicar ahora cuál es el siguiente menor. Pero este menor tengo que buscarlo desde esta posición hasta el final. ¿Cuál es el siguiente menor? 36. Entonces 36 lo vamos a colocar en esta posición. Lo intercambiamos. ¿Sí? Lo intercambiamos. Y ahora tengo los tres menores, están ubicados en las tres primeras posiciones. Ahora voy a ubicar el siguiente menor y lo voy a colocar aquí. El siguiente menor. Entonces estamos como que buscando el siguiente menor y lo estamos colocando en la posición actual. ¿Cuál es el siguiente menor? Lo ubicamos en el... Entonces así, de esa forma, vamos a ir ordenando poco a poco el arreglo, ¿no? Estoy aquí, el siguiente menor es 51, intercambiamos. Estoy aquí, el siguiente menor es 52, intercambiamos. Estoy aquí, el siguiente menor es el mismo. Como es el mismo, no tengo que hacer nada, ¿no? Porque ya, ya tengo el menor ahí. Entonces, simplemente avanzo. Estoy en esta posición, voy a buscar cuál es el menor desde aquí hasta el final, 72. Intercambiamos. Estoy aquí en esta posición, el menor es el mismo. Y cuando esté en la última posición, pues ya no es necesario ni siquiera estar preguntando, porque ya el último está ordenado. Y ese es básicamente el algoritmo. ¿Ahora sí lo has entendido o todavía tienen dudas? ¿Y cuáles son las dudas? Enlace de slide. ¿Todo claro? ¿Los demás? Vamos a implementarlo ahora. Ya, a ver, vamos a implementarlo, ¿ya?
Con eso tal vez tiene más sentido también. Vamos aquí. Listo. Entonces, vamos a implementar este algoritmo de ordenamiento. En este caso estamos haciendo un ordenamiento de menor a mayor. Si quieren de mayor a menor es lo opuesto, pues no van a tratar de buscar no el menor, sino el mayor y colocarlo en la posición, en la 10ª posición que estén evaluando, ¿no? Solamente ese es el cambio. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es crear un arreglo. Y que sea de un determinado tamaño. Vamos a colocarle, por ejemplo, de tamaño 20, ¿ya? O uno pequeño primero, de tamaño 5. Vamos a ponerlo de tamaño 5. De ahí lo que vamos a hacer es generar algunos valores, ¿no? O datos para inicializar el arreglo. Entonces, este método ya lo conocen. Le pasamos el arreglo y su tamaño. Voy a necesitar el nextIn o randIn, como quieran llamarlo. Que genera un número aleatorio. Y listo, entonces nextIn o randIn o random o generar número entero, como quieran llamarlo. Lo tenemos aquí. Entonces esto ya saben cómo se hace, ¿no? Tenemos el desplazamiento más el random. Módulo max más min más 1. Ya tenemos el siguiente. Y ahora lo que vamos a hacer es generar valores. O sea, acá tenemos el arreglo, su tamaño, y lo que hay que hacer nomás es iterar sobre todo el arreglo. Y al arreglo en la posición 1000 le vamos a agregar un aleatorio, ¿no? Entonces, por ejemplo, un número entre 1 y 100, ¿ya? Es un ejemplo, ¿no? Listo, entonces ya tenemos generado los valores. Podemos mostrarlos también, vamos a mostrar aquí. Mostrar arreglo. Este mostrar arreglo no retorna nada, solo está imprimiendo. Mostrar arreglo. Y en este caso tenemos el arreglo, su tamaño. Esto lo estoy haciendo rápido porque ya hemos explicado, ¿no? El espacio la vez pasada. Entonces, por eso lo estoy haciendo un poco rápido. En el ordenamiento sí lo voy a hacer despacio para que lo entiendan. Entonces, acá lo que hay que hacer, vamos a imprimir el arreglo, ¿ya? Imprimir aquí. Arreglo en la posición tal. Igual a esto, ya está. Listo, entonces lo que está haciendo acá es mostrar el contenido del arreglo. Y lo que vamos a hacer ahora es, no hay que olvidarnos del delete. Esto también, esto lo vamos a usar bastante en las operaciones del tema de esta semana. El null pointer, ¿ya? Ahí van a ver la utilidad del null pointer. Entonces lo voy a colocar desde ahora. Porque en esas operaciones que vamos a hacer después, en el siguiente tema, vamos a hacer bastante uso del null pointer. Entonces, lo que hacemos acá es generar, no hay que olvidarnos del rand time null. Para eso tiene que incluir el cst delete. Obviamente en Visual han visto que a veces no es necesario incluir estas librerías, ¿no? Pero siempre es bueno tratar de incluirlas, ¿no? Porque cuando implementen otro compilador o en otro ID diferente a Visual, pues es muy probable que no les acepte, ¿no? Tienen que incluir las librerías. Entonces, cuando pueden hacerlo, pues háganlo, ¿no? No se les va a quitar puntos si es que no agregan eso. Porque funciona en Visual normal. Ya, entonces tenemos lo siguiente. Declaración de arreglo, generación de valores, mostrar arreglo. Mostrar arreglo. Entonces son operaciones simples. Lo que vamos a hacer ahora es implementar un método que permita hacer el ordenamiento. Entonces voy a tener un método llamado ordenar. Y a este ordenar le voy a pasar el arreglo y su tamaño. ¿Ya?
Y el ordenamiento va a ser un método void. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de ordenarlo, lo voy a hacer vamos a cambiar los elementos del arreglo en esta función, de tal forma de cuando haga algo como esto, ¿no? Mostrar arreglo. Esto va a ser el arreglo ordenado. Entonces sería algo como esto, ¿no? Lo voy a imprimir aquí. Arreglo inicial. Arreglo inicial. Mostramos sus elementos. Y una vez que he ordenado, no acabo de comentarlo, ordenamos el arreglo. Una vez que lo hemos ordenado, vamos a mostrar ahora el arreglo ordenado. ¿Ya? Por eso voy a poner aquí, saco el niño más. Listo. Entonces va a ser algo como esto, ¿no? Tenemos el arreglo, lo hemos inicializado con valores aleatorios. Estamos mostrando los valores actuales del arreglo. Vamos a ordenar el arreglo. Y de ahí vamos a mostrar justamente el arreglo, pero ahora con los valores ordenados. ¿Ah? Entonces, fíjense que estamos cambiando el arreglo internamente, ¿no? Porque estamos haciendo... Recuerden, cualquier cambio que hacemos internamente en una función con respecto al arreglo, pues se ve reflejado externamente, ¿no? En este caso, cuando cambian algún valor en una posición, etcétera, es el paso por puntero, justamente, ¿no? El que tenemos cuando tenemos un arreglo y lo pasamos como un parámetro en la función, ¿no es cierto? Entonces, aquí void ordenar, vamos a tener justamente el arreglo y su tamaño. ¿Ya? Pero recuerden eso siempre, ¿no? Cuando cambian algún valor dentro del arreglo, eso se ve reflejado fuera, ¿no? Por ejemplo, acá en generar valores, por eso generar valores es un método void, porque los cambios que estoy haciendo en el contenido del arreglo se ven reflejados fuera porque es un paso por puntero, ¿no es cierto? Entonces, por eso los cambios que voy a hacer acá dentro en ordenar lo van a ver también reflejados fuera, y es por eso que al final, cuando haga la impresión de acá del arreglo, del nuevo arreglo, este ya va a estar ordenado, ¿ya? Entonces, eso es importante. Por eso es que el método ordenar es un método void, ¿ya? Es un método void por eso. Entonces, ¿en qué se basa el algoritmo de ordenamiento por selección? ¿No? Vamos a ver. Primero, tenemos que iterar sobre todas las posiciones del arreglo. O sea, vamos a empezar en la posición i igual a 0 y vamos a ir hasta el final. ¿Cierto? Porque inicialmente recuerden que nuestro arreglo está desordenado. Entonces, obviamente, tengo que ordenarlo desde la posición 0. Y nuestro algoritmo, ¿qué nos decía? Nuestro algoritmo es que en cada posición que vaya analizando, tengo que poner en esa posición cuál es el menor. ¿No es cierto? ¿Cuál es el menor elemento desde esa posición hasta el final, como estaba justamente en las diapositivas? ¿No? Si ustedes fijaron en las diapositivas, cada vez que avanzábamos, buscábamos el menor desde esa posición hasta el final. Entonces, el siguiente paso es justamente tener el menor, ¿ya? El menor. Voy a necesitar el menor y voy a necesitar la posición del menor. Posición del menor, o le pueden llamar índice del menor. Le voy a dejar como posición del menor, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer acá es simplemente encontrar la posición del menor desde y hasta el final, como estaba en la diapositiva. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiero encontrar el menor, inicialmente, ¿no? Cuando tenemos todo el arreglo desordenado, tengo que encontrar el menor desde la posición 0 hasta el final. Luego desde la posición 1 hasta el final. Luego desde la posición 2 hasta el final, desde la posición 3 hasta el final, y así, ¿no? A medida que voy avanzando, él iba avanzando, vamos encontrando el menor desde esa posición hasta el final y luego intercambiamos, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer acá es básicamente eso. Entonces, ¿cómo encontramos el menor desde una posición y hasta el final? Esa es la pregunta ahora, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar el menor? Entonces, recuerden, ¿cómo hallábamos el menor en un arreglo? Cuando hallábamos el menor en un arreglo, lo que asumíamos era que el menor es el primer elemento, ¿no es cierto? El primer elemento. Entonces, lo mismo podemos hacer aquí. El menor
va a ser el primer elemento, pero el primer elemento es en este caso el arreglo en esa posición, en la posición I. Ese es el menor elemento, o mejor dicho, el primer elemento del arreglo. Entonces podemos asumir aquí en esta instancia que el menor es el primer elemento del arreglo. Entonces la posición del menor va a ser I, ¿no es cierto? Va a ser I. ¿Ya? Entonces es eso primero. Y ahora lo que vamos a hacer es, desde la posición I más 1 hasta el final, vamos a tratar de buscar cuál es el menor. Y vamos a tratar de buscar cuál es el menor. ¿Y cómo hacemos eso? Eso ya lo sabemos, ¿no? Si el arreglo en esta posición es menor al que ya tengo, o sea que menor, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? He encontrado a alguien que es menor. Entonces, actualizo el menor y actualizo su posición. ¿Ya? Esto es básicamente encontrar el menor elemento en un arreglo, pero ahora el arreglo obviamente en parte es de una determinada posición. Entonces, inicialmente, este arreglo en I va a ser 0, o sea, va a ser el primer elemento del arreglo. ¿Cierto? Va a ser el primer elemento del arreglo. Y ahí voy a tratar de encontrar el menor desde esa posición hasta el final. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí. Básicamente es eso, es encontrar el menor desde la posición I hasta el final. Entonces, inicialmente voy a tratar de buscar el menor desde la posición 0 hasta el final. Luego desde la posición 1 hasta el final. Luego desde la posición 2 hasta el final. Por eso es que acá el menor es básicamente el arreglo en una determinada posición. La posición inicialmente va a ser en la posición 0, 1, 2, etc. Y de ahí vamos desde esa posición hasta el final y buscamos el menor. Y una vez que hemos hecho eso, lo que podemos hacer es el intercambio, ¿no? Intercambio, o intercambiar, ¿qué cosa? El arreglo en la posición actual y con el arreglo en la posición donde se ubica el menor. Ahora este intercambiar es un método también que ya lo hemos implementado en una sesión. ¿Se acuerdan? El intercambiar era básicamente algo como esto, ¿no? Usábamos un temporal, le asignamos el x a ese temporal, el x es igual a y el y es igual al temporal. Esto es intercambiar, que ya lo hemos visto también. Este está haciendo por paso de referencia, entonces ponemos aquí intercambiar int paso por referencia. Ya está. Entonces, este método de intercambiar ya lo hemos explicado anteriormente. Recuerden cuando estábamos hablando de las copas, si quiero pasar el vino de una copa a otra, puedo usar una copa adicional, ¿no? Y hacer el intercambio. Es básicamente ese método que ya lo hemos implementado anteriormente. Entonces, lo único que estamos haciendo ahora es intercambiar. Estamos intercambiando el arreglo en la posición I con el arreglo donde se encuentra el menor. O sea, el arreglo en la posición actual con el arreglo en la posición donde se encuentra el menor. ¿Ya? Y ahora incluso le pueden poner así, ¿no? Si es que el I es diferente de la posición menor. O sea, si ya tengo el arreglo ordenado hasta este punto. O sea, si es que no he encontrado, si el menor se encuentra ubicado en la posición actual, pues no necesito intercambiarlo y listo, ¿no? Y eso sería esto básicamente, ¿ya? Entonces, esta es la implementación de ese algoritmo que acabamos de ver en la diapositiva. Nuevamente, ¿qué estamos haciendo? Vamos a iterar sobre todo el arreglo, porque inicialmente todo el arreglo está desordenado. De ahí, desde la posición actual en la que me encuentro, inicialmente I es 0, ¿no? Desde esa posición voy a tratar de buscar el menor hasta el final. Hasta el final, por eso está hasta n acá, ¿no? Entonces, desde la posición I hasta el final, voy a buscar cuál es el menor. Y en particular me interesa dónde se encuentra ubicado ese menor. ¿En qué posición está el menor? Por eso estoy usando esta variable posición menor. Porque me interesa saber en qué posición del arreglo se encuentra el menor. Una vez que hemos encontrado el menor, ¿no? O sea, su posición, donde se encuentra ubicado, lo que hacemos es simplemente la operación de intercambiar. Entonces lo que estoy haciendo acá es, ok, en la posición en la que me encuentro actualmente, ese valor lo voy a intercambiar con el valor donde se encuentra ubicado el menor.
Entonces, ahora este arreglo de I va a tener justamente el menor. Ya va a tener el menor. Ahora este if le puse porque, ¿qué pasa si el menor básicamente es la posición, es la misma posición, ¿no? Entonces en ese caso no necesito intercambiar, pero si les confunde esto no hay problema, pueden hacerlo así, ¿ya? Pueden hacerlo así también. Dejarlo así, ¿no? Intercambiamos. Y listo, ¿no? Entonces acá esto es básicamente intercambiar la posición del menor, posición donde se ubica el menor con la posición actual. Y nada más, ese es el algoritmo de ordenamiento por selección. ¿Ok? ¿Lo han entendido? ¿O quieren que lo explique en pizarra? No sé. Vamos a ejecutarlo ya. A ver si funciona. Mientras tanto, pueden hacer preguntas. A ver. Aquí. Ya les voy a mostrar la ejecución. Ahí está, ¿no? Entonces, el arreglo inicial es este de aquí. Fíjense que tiene 83, 2, 100, 43, 79. Y luego de aplicar el algoritmo, tenemos 2, 43, 79, 83, 100. El arreglo ahora está ordenado. Ok, entonces es básicamente eso. Nos podemos correr nuevamente. Tenemos otros valores y también lo tenemos ordenado, ¿no? Entonces podemos aumentar ahora sí el tamaño del arreglo. Tal vez a 20. Y aquí tengo el arreglo inicial que está desordenado. Y aquí ya lo tienen ordenado, ¿no? En orden ascendente. ¿Ok? Y es básicamente eso, ¿no? Entonces tenemos el arreglo, generamos valores, mostramos el arreglo, los valores iniciales, lo ordenamos y luego mostramos el arreglo ya ordenado. Ya, y este es básicamente el algoritmo que les he explicado en diapositivas, ¿no? En cada paso van buscando el menor desde ahí hasta el final y de ahí intercambio. Menor desde ahí hasta el final, intercambio. Menor desde ahí hasta el final, intercambio. Si quieren ordenarlo de mayor a menor, tendrían que encontrar acá el mayor desde ahí hasta el final, intercambiar. Mayor desde ahí hasta el final, intercambiar. Entonces son básicamente esas dos operaciones. Encontrar cuál es el menor desde la posición I hasta el final e intercambiarlo con la actual posición, como estaba en la diapositiva. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se ha entendido o no se ha entendido? Díganme. ¿Los demás lo han entendido? Ahora, hay otro algoritmo que es una forma más ineficiente de esto. Por intercambio se va a llamar. También lo pueden usar, ¿ya?
porque está también es válido. ¿Ya? Hay otro algoritmo que lo que hace es simplemente intercambiar, así, ¿no? Así, a ver, probarlo. Mientras si tienen preguntas del otro, me avisan. Intercambio. Ya, este es otro algoritmo. Es básicamente el mismo, solo que hace intercambios a cada rato. O sea, la idea es la misma, solo que hace intercambios a cada rato. O sea, al final no es tan eficiente, no es mejor que el otro, porque hace intercambios a cada rato. Pero vamos a ver. Sí, también funciona. Ya, acá hay otro algoritmo que si quieren también lo pueden usar. Lo que hace este algoritmo es básicamente lo mismo, ¿ya? Va a tratar de hacer lo mismo, o sea, va a tratar de colocar en la primera posición, por ejemplo, el menor de todos, va a tratar de ubicar en la segunda posición el segundo menor, en la tercera posición el tercer menor, en la cuarta posición el cuarto menor, etcétera. Pero lo que va a hacer aquí es cada vez que ve un nuevo menor lo va a ir cambiando, ¿no? Déjame mostrarles uno aquí. Lo que va a hacer es algo como este otro algoritmo de aquí, ¿no? Pónganse que tienen acá, a ver, tienen 6, tienen acá 1, tienen, bueno, tienen acá tal vez 9, 5, 1, 3, 2, ¿ya? Pónganse que su arreglo es así. Entonces yo quiero que en esta posición esté el menor, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es, obviamente, a partir de esta posición hasta el final, voy a tratar de buscar cuál es el menor, ¿no es cierto? Pero en este algoritmo que les estoy mostrando, el que es por intercambios, lo que se hace es básicamente lo siguiente, ¿no? Primero va a consultar con este. ¿Tú eres menor que el que tengo actualmente? No, ¿no? Entonces no pasa nada. Luego con este. ¿Tú eres menor que el que tengo actualmente? Sí, ¿no es cierto? Es menor que el que tengo actualmente. Entonces lo intercambia de golpe. Así. ¿Ya? Entonces este sería eh, el siguiente arreglo, ¿no? Voy a poner aquí varias posiciones. ¿Ya? Entonces cada vez que encuentre un menor, no importa si es el más pequeño, lo va a intercambiar, ¿no? Por ejemplo, acá va a consultar. Ojo, estoy primero analizando estoy en esta posición, o sea, acá el i es igual a 0, ¿no? Estoy analizando este de aquí. Entonces lo que hacemos es primero, ¿9 es menor que 6? No. ¿5 es menor que 6? Sí, intercámbialo. Ya, intercámbialo. Ahora vamos aquí. 1 es menor que 5, porque ahora es 5, ¿no? 1 es menor que 5, sí es menor que 5, ¿no? Entonces intercámbialo. Ya, luego vamos acá. 3 es menor que 1, no. 2 es menor que 1, no. Entonces se queda así, ¿no? Entonces ahí terminó la primera parte del algoritmo. Entonces este ya está ordenado. ¿Ya? Ahora vamos con la siguiente posición. Entonces este ya está ordenado, no hay que, nos olvidamos de este. Y ahora vamos a analizar el siguiente caso. 9. ¿No? Entonces lo que hacemos es, a partir de esta posición, vamos a preguntar, ¿6 es menor que 9? Sí es menor que 9, ¿no es cierto? Entonces, lo que tendrían que hacer aquí es lo siguiente. Intercambiar de frente. Lo intercambio. Listo. Ahora, en la posición actual que tengo, que es igual a 1, tiene 6. Pero nuestra variable j, que es esta de aquí, va a avanzar ahora aquí. 5 es menor que 6, sí es menor que 6. Entonces, lo que va a hacer es intercambiarlo. ¿Ya? Entonces, cada vez que veas un nuevo menor, lo está intercambiando, ¿no? Ahora lo intercambio acá y tendría algo así. Ahora vamos a ver la siguiente posición, que es 3. ¿3 es menor que 5? Sí, intercámbialo. Y finalmente vemos la última posición. ¿2 es menor que 3? Sí, intercámbialo.
Y al final ya tengo los dos menores aquí. Entonces se dan cuenta que este algoritmo es parecido, o sea, tiene el mismo fin que el algoritmo por selección, pero hace más intercambios, ¿no es cierto? Porque cada vez que encuentro uno menor, hace intercambio, hace intercambio. Por eso es que acá, ¿no? Iteramos desde I hasta I y a partir de esa posición hasta el final. Cada vez que encuentro uno menor que la posición actual, intercambio. Cada vez que encuentro uno menor que la posición actual, intercambio. Intercambio. Entonces acá voy a hacer varios intercambios, ¿ya? Pero al final la idea es básicamente la misma, ¿no? Tratar de ubicar en la primera posición el menor, en la segunda el segundo menor, el tercero, etcétera. Solo que hace muchos más intercambios, ¿ya? Intercambios. Una forma mucho mejor que esto es, pues, obviamente esto, porque solo necesito menos intercambios, ¿no? No tengo que estar intercambiando a cada rato. Entonces, cuando ustedes comparen algoritmos de ordenamiento ya más avanzados, van a ver que usualmente se compara también por cuántos intercambios va a hacer cada algoritmo, etcétera, ¿no? Para determinar cuál es mejor que otro, por ejemplo. Pero normal, entonces tienen estas dos formas de hacerlo. Si quieren hagan esta, no hay ningún problema. O si quieren hagan la de selección también, que no hay, al final es lo mismo, ¿ya? Siempre van a tratar de ubicar en la 10ª posición, el menor, usando intercambios. Al final es básicamente la misma noción. ¿Han entendido, chicos, este algoritmo por intercambios, que lo estoy llamando por intercambios, que es? Entonces, es similar al otro. El otro lo único que hace es que, obviamente, no va a intercambiar a cada rato, sino que va a decir, ok, desde la posición I hasta el final, ¿dónde está el menor? Y hace solamente un intercambio, ¿no? Porque de frente yo sé dónde está el menor, con ese no me hago el intercambio. En cambio, este de aquí está haciendo intercambios a cada rato, ¿no? A cada rato. A ver. ¿Los demás han entendido, chicos, o no? ¿O tienen alguna pregunta? Entonces pueden usar cualquiera, ¿ya? Pueden usar si gustan este, que hace más intercambios, no hay ningún problema. En este están aprendiendo recién, entonces también puede ser más pequeño también, ¿no? Así que normal es válido. O pueden usar este, que es mucho más eficiente y hace menos intercambios, ¿no? Entonces, pueden usar cualquiera, ¿ya? Obviamente que este tiene como que una mejor noción, ¿no? El por selección, porque simplemente estoy ubicando cuál es el menor y lo estoy cambiando con ese menor. ¿Cuál es el menor? Estoy ubicando con ese menor. ¿Cuál es el menor? Pero ahí tiene que implementar todo el proceso de encontrar pues el menor, ¿no? En cambio aquí simplemente hacen intercambios y ya está. ¿Ya? Ahora una mejora de este algoritmo, recuerden, había una mejora, ¿se acuerdan? Cuando encontraban el menor, no era necesario tener la variable menor. Cuando encuentran el menor, no es necesario la variable menor, o sea, esto no es necesario. Esto no es necesario. ¿Por qué? Porque el menor es simplemente el arreglo en donde se encuentra ubicado, pues, ¿no? Posición menor. Eso lo expliqué también en la sesión pasada. En base a la posición, yo sé dónde está el menor, pues, ¿no? Si digo que el menor está en la posición 5, ¿cómo sé cuál es el menor? Arreglo en esa posición, nada más, ¿no? Entonces, el algoritmo final sería algo como esto. El algoritmo por selección. Sería algo como esto, ¿no? Sin necesidad del menor, solamente con la posición, también pueden hacerlo. Ya se ve más pequeño también. Entonces, cualquiera, ¿ya? Voy a poner acá ordenar 2, para que lo tengan ahí también. El que han entendido ustedes mejor, usen ese, el que han entendido. Entonces, pueden usar el algoritmo por selección encontrando el menor explícitamente, el algoritmo por selección usando la posición solamente, o el algoritmo de selección que hace mucho más intercambios. En este caso, le estoy llamando algoritmo por intercambios. Esto no es burbuja, ¿ya? Muchas veces lo confunden con burbuja. El algoritmo de burbuja es otro algoritmo. El algoritmo de burbuja que intercambia adyacentes, no intercambia. Entonces, pero no pueden, pero solamente pueden usar estos dos, ¿ya? Entonces, para que no se complique. Entonces, así hay varios algoritmos de ordenamiento. Así que cuando vean, por ejemplo, el curso de estructuras de datos y algoritmos, van a ver muchos otros algoritmos más avanzados, incluso mucho más rápidos que estos. Usan técnicas de recursión, usan técnicas mucho más sofisticadas para encontrar un ordenamiento más rápido, más eficiente. Pero como estamos empezando aquí, este sería su primer algoritmo de ordenamiento, ¿ya? Usar o este o el por selección. Entonces, con el que mejor ustedes se sientan, pero tienen que entender qué está pasando, ¿no? ¿Qué está haciendo acá? Que es básicamente la misma idea. En cada posición voy a tratar de colocar el menor, etc. Solo que acá hace un intercambio
¿no? En cada posición y acá hace muchos más intercambios. ¿Ya tiene una pregunta sobre esto? ¿Adicional o alguna pregunta? Para acá, el otro. Ujú. Ya, entonces, ustedes van a hacer entonces el ordenamiento de mayor a menor. Este es de menor a mayor, ¿no? Entonces ustedes tienen que hacer de ordenar mayor a menor. Ordenamiento descendente. En orden descendente. Ya, acá ustedes van a tener que hacer esto. Ordenar el arreglo de forma descendente. Entonces, por ejemplo, si la entrada es, si arreglo es 1, 2, 3, 4, 5, la salida debe ser 5, 4, 3, 2, 1. Entonces la entrada sería un arreglo, está desordenado. Entonces esto puede estar desordenado, ¿no? O sea, acá puede estar el 5, acá puede estar el 1, etc. Y la salida va a ser el arreglo, pero ordenado, pero de forma descendente, ¿no? Actualmente estamos ordenándolo de forma ascendente, o sea, de menor a mayor, ¿no? Fíjense aquí, lo estamos ordenando de menor a mayor. Pero ahora quiero que ustedes lo ordenen de mayor a menor, ¿ya? De mayor a menor. Entonces, a ver si pueden hacer eso mientras voy tomando lista. Entonces sería un método similar. Entonces simplemente tienen que modificar esto para hacer eso, ¿ya? Entonces les voy a copiar sin el código acá para que lo puedan modificar si gustan. Completen ese método que está ahí. Ya chicos, entonces si tienen alguna pregunta ya saben, háganmela saber. ¿Qué ha pasado? O sea, hmm, a ver, que regrese, está un poco lento. Ya, ahora sí se copia. Ya, entonces, vayan resolviendo eso, hagan el ordenamiento. Usen cualquiera de los métodos, tienen tres opciones. El por intercambios, el selección, o el selección más, usando solamente la posición del menor. Entonces, cualquiera de esos tres pueden usar, ¿ya? No hay problema. Entonces, a ver, traten de hacer el ordenamiento de forma descendente. Acá me faltaba declarar esto acá arriba, tiene que hacer la declaración acá arriba. Aquí. Entonces tienen que agregar esta línea más. Listo, el método ya. Ahí pueden implementar ese método, ordenar de forma descendente, ¿ya? Entonces, mientras van haciendo eso, voy tomando lista. Y ahí ya vemos el siguiente tema de esta semana. Entonces, eso era lo único que faltaba en la semana pasada. Listo. A ver, Diego Acosta. No está. Diego Alonso Garay.
Ok. Luis Bardales. No está. Fabricio Blas. No está. Ever Carlos Lavado. Ok, Juan Carrasco. También estaba Juan Carrasco. Kevin Castañeda. Kevin Castañeda. Kevin no sé dónde está. Manuel Chávez. No está. Fabio Córdoba. Tampoco. Fabiola Espinosa. Ok. Vamos con Leonardo Guillén. No está. Dayana Waipacuna. Ok. Milenio Guamán. Jeffrey Inche. Jeffrey no está. Joaquín Lechuga. Ok. León Elisetti. No está. Gael López. No está. Edgar Obregón. Edgar. Rodrigo Laya. Kevin Oviedo. Kevin Pacotaipe. Ok. Jamil Peña. No está. Elmer Rodríguez. Ok, Diego Rojas. Marisabel Silva. Diego Vázquez. Y Álvaro Villalobos. Álvaro no está. Ha faltado varios. ¿Qué ha pasado? Ok, listo, está la lista. ¿Qué ha pasado? Más de la mitad. Bueno, la mitad, ¿no? Listo, chicos, han podido hacerlo. Han podido modificar el algoritmo. Cualquiera de los algoritmos, sí. Han podido resolverlo. A ver, vamos a preguntar.
A ver, hay una pequeña encuesta. ¿Los demás han podido, chicos, o no? Si pueden indicarlo. Marcar nomás, sí, ¿no? Si pueden. Los demás, a ver si pueden indicar. Ya, a ver, parece que no están poniendo la... Bueno, está mitad, mitad. Depende de cuál está modificando. Ya, vamos a hacerlo ya rápidamente. Si usan este de aquí, simplemente es cambiar esto, nada más. Ya está. Ya está ordenado de forma descendente. ¿Por qué? Porque recuerden, lo que está haciendo aquí este algoritmo es en la posición I, inicialmente, por ejemplo, arreglo en 0, está tratando de colocar ahora en esta posición cuál es el mayor, ¿no? Entonces, vemos las demás posiciones y vemos, si es que este elemento es mayor que el que tengo actualmente, intercambiamos, ¿no? Si es que en la posición 3 es mayor que el que tengo actualmente, intercambiamos. Si es que en la posición 10 es mayor que el que tengo actualmente, intercambiamos. Entonces, simplemente cambiando el signo en este algoritmo por intercambios, se puede obtener esto sería de mayor a menor, esto sería de menor a mayor. Porque acá lo que estoy haciendo es tratar de buscar el menor, ¿no? Para colocarlo aquí. Acá lo que estoy haciendo es buscar el mayor para colocarlo en esta posición. ¿Ok? Entonces simplemente cambiar acá el signo, ya tienen de mayor a menor, de menor a mayor. Si están haciendo este de aquí, tienen que ya no buscar pues el menor, sino buscar el mayor. ¿Sí? Buscar el mayor. Entonces acá también solo lo único que cambiaría sería esto de aquí. Nada más. ¿Ya? Simplemente cambia la comparación. Y obviamente le ponen otro nombre, ¿no? Posición mayor, o si quieren posición del siguiente, ¿no? Y ya está. Entonces, en cualquiera de estos casos, es cambiar simplemente el signo, porque lo que estoy tratando de hacer ahora es ubicar el mayor de todos en una determinada posición. En estos de acá arriba están tratando de ubicar el menor y colocarlo en una determinada posición, ¿no? Busco el menor acá, por ejemplo, y lo ubico en la posición actual. Si quiero, obviamente, ordenar de forma descendente, tendría que buscar el mayor y colocarlo en la posición actual, porque lo que quiero es que primero el mayor se ubique en la primera posición, el segundo mayor en la segunda posición, el tercer mayor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Y acá también eso es lo mismo, ¿no? Cambiar el signo porque acá estoy haciendo, ¿no? Si es que esta posición es mayor que la que ya tengo, intercámbialo. Si es que esta posición es mayor que la que ya tengo, intercámbialo. Entonces, cada vez que encuentre un mayor, va a ir intercambiando este algoritmo de aquí, ¿no? Y el de acá arriba simplemente es buscar el mayor y hacer el intercambio con ese mayor, nada más. ¿Ok? ¿Se entendió o no? ¿O cuál es su duda, chicos? Si no, ya para pasar al siguiente tema. Pero antes, si tienen dudas, pregunten.
¿Alguna duda? ¿Preguntas, chicos? Van a usar esto también en los siguientes ejercicios. Y esto lo van a usar hasta el final todavía del ciclo. En otras preguntas. Por eso es importante que si tienen dudas hay que resolverlas ahora. Van a tener que implementar esto a cada rato más adelante. Van a ser cosas más complejas todavía. Entonces, si no entienden lo más básico, va a ser más difícil. ¿No hay preguntas? Ya, bueno, si no hay preguntas, entonces avanzamos. Ok, entonces vamos ahora sí a hacer el tema de esta semana, que es arreglos dinámicos. Y lo que vamos a hacer es justamente un programa donde vamos a hacer manejo de memoria, en el sentido de que vamos a adicionar y eliminar memoria para poder hacer uso de arreglos dinámicos. Entonces, lo que vamos a hacer es repasar rápidamente la memoria dinámica. Vamos a crear arreglos dinámicos y algunas operaciones sobre los arreglos dinámicos. Entonces, recordemos, ¿no? La memoria cómo estaba conformada. Tenemos básicamente lo siguiente: una zona estática donde se encuentran los datos estáticos, variables globales, etcétera. Después tenemos lo que es el heap, ¿no? Que es básicamente la zona dinámica, donde se involucran justamente los operadores new delete, ¿no? Para poder reservar espacio de memoria de forma dinámica. Y finalmente tenemos la pila, ¿no? Que es básicamente la memoria automática, en la cual se limpia de forma automática, ¿no? Como su nombre lo dice. Luego vimos que tenemos tipos de datos, ¿no? Y dependiendo del tipo de dato, el sistema operativo reserva un bloque justamente en la memoria, ¿no? Reserva un espacio en la memoria para poder en ese caso, en ese espacio, asignarle algún valor, ¿sí? Entonces, esa asignación que se realiza es de forma... Es algo que nosotros no tenemos control, ¿ok? Porque el sistema operativo va a buscar en la memoria dónde colocar estas variables que estamos declarando en el programa. Pero a lo que sí tenemos acceso nosotros los programadores es a la dirección de memoria, ¿no? Entonces, lo que nos devuelve sí es la dirección de memoria, que es un número hexadecimal. Sí, y eso lo podemos acceder, ¿no? Por ejemplo, con el operador de ampersand podemos acceder a la dirección de memoria, ¿no? Y cuando tenemos un puntero, lo que almacena ese puntero, pues es justamente una dirección de memoria. Y todo este acceso lo podemos hacer en tiempo de ejecución. Entonces, la importancia de las variables dinámicas. Uno es integridad, ¿no? Para hacer uso de estas variables, la podemos hacer uso en cualquier parte del programa, ¿no? Cuando declaramos punteros que estén apuntando a alguna región en la memoria dinámica, pues simplemente haciendo, por ejemplo, paso por valor, o mejor dicho, paso por puntero, etcétera, podemos tener acceso a ese mismo bloque de memoria, ¿no? De diferentes partes del programa. Unicidad dice que evitar duplicados de datos, ¿no? Entonces, este es el paso por puntero en el cual nosotros podemos modificar el contenido dentro de una función y ese contenido se ve reflejado afuera, ¿no? Entonces, en este caso ya no es necesario como que duplicar ese bloque de memoria porque estamos básicamente modificando lo mismo, ¿no? Con el paso por puntero. Control es porque el programador tiene el control, ¿no? De la existencia de la variable memoria. Con los operadores new y delete tenemos justamente que el control en este caso. A medida que se ejecuta el programa, tenemos el control, ¿no? De cuánto queremos reservar de memoria, cuánto queremos eliminar, etcétera. Ese control recae justamente enteramente en el programador.
Entonces, tenemos justamente esa facilidad cuando usamos variables dinámicas, ¿no? Y los dos operadores importantes para manejar la memoria dinámicamente son justamente el new y el delete, ¿no? Y con el new estamos reservando memoria justamente en el heap, de forma dinámica, y con el delete podemos eliminar esa memoria. Entonces puedo agregar más memoria, puedo eliminar memoria usando el new y el delete. Entonces, en arreglos dinámicos, justamente en C++, es posible asignar memoria, ¿no? En tiempo de ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que estamos ejecutando el programa, nosotros podemos declarar ahí un new, por ejemplo, ¿no? Cuando se ejecuta esa línea new, lo que está haciendo es reservar espacio en la memoria. Y luego vemos un delete, y cuando ocurre ese delete, lo que está pasando es que hay que eliminar ese espacio en memoria. Pero todo esto se realiza mientras el programa se va ejecutando, ¿no es cierto? A medida que se va ejecutando el programa, nosotros podemos, dependiendo de cómo han implementado su solución o su programa, si hay líneas que dicen new y líneas que dicen delete, entonces obviamente estamos reservando o estamos eliminando. Estamos reservando, eliminando, pero todo eso se hace a medida que se va ejecutando el programa, ¿no? A eso se refiere con esto. Y justamente esta característica se conoce como asignación de memoria dinámica, ¿no? Y cuando usan variables, variables en la pila se le llama asignación de memoria estática, ¿no? No es memoria estática, es una asignación que se realiza de esa forma. Y los arreglos creados en tiempo de ejecución se denominan arreglos dinámicos. ¿Okay? Entonces los arreglos que estamos creando se denominan también arreglos dinámicos. Y los arreglos dinámicos se crean utilizando justamente las variables puntero y lo que vendría a ser las funciones de gestión de memoria new y delete. ¿Ok? Entonces, simplemente recordarles la declaración de los arreglos dinámicos. Se define como un puntero, declaramos el tipo y con el operador new y el tamaño, pues ya tenemos un arreglo, ¿no? Como vimos aquí, que ya estamos familiarizados bastante con esto de aquí. Ok, entonces ahora sí les voy a mostrar algunas operaciones que podemos hacer sobre arreglos dinámicos y en el cual justamente vamos a hacer uso de lo que es este manejo del new delete de forma dinámica, ¿no? Entonces acá vamos a ver la utilidad de estos arreglos dinámicos o arreglos asignados de forma dinámica, porque vamos a poder reservar memoria de forma dinámica y vamos a poder también eliminar la memoria a medida que vamos ejecutando el programa. Entonces, justamente algunas operaciones que se pueden hacer sobre este son las siguientes, ¿no? Obviamente hay más operaciones, acá les he puesto solo algunas. Por ejemplo, supongamos que tenemos un arreglo ya creado y lo que queremos hacer es insertar un nuevo elemento en ese arreglo. Pónganse ustedes, tienen un arreglo de tamaño 10, pero quieren ahora insertar un nuevo elemento a ese arreglo. O sea, quieren que ese arreglo que antes estaba de tamaño 10, ahora se vuelve en un arreglo de tamaño 11. ¿Por qué 11? Porque le estoy insertando un nuevo elemento a ese arreglo. Entonces, operaciones de inserción como ese, en el cual tengo que modificar el tamaño del arreglo, ¿no es cierto? Porque nosotros hemos declarado un arreglo de un tamaño en particular, por ejemplo, tamaño 10, tamaño 20, tamaño 30. Y no podemos exceder ese límite, ¿no es cierto? Porque dependiendo del tamaño, es como el límite que tenemos para poder acceder al arreglo o modificarlo. Eso es lo que les he dicho siempre, ¿no? Desde el índice 0 hasta el índice n-1 son justamente las posiciones válidas que podemos acceder en el arreglo. Pero todo está determinado por el tamaño del arreglo. Pero ahora lo que vamos a hacer es, vamos a agregar algunas operaciones que nos permiten modificar ese tamaño. Entonces, si yo inserto un nuevo elemento al arreglo, lo que voy a hacer es modificar el tamaño. Si antes el tamaño del arreglo era de 10, ahora tengo que modificarlo para que sea de 11, y de ese modo pueda almacenar este nuevo elemento que voy a insertar. Lo mismo pasaría si es que voy a eliminar, ¿no? Si es que quiero eliminar un elemento del arreglo, por ejemplo, mi arreglo es de tamaño 10, y voy a eliminar en la posición 5, por ejemplo, obviamente ese arreglo que antes era de tamaño 10, ahora tiene que ser un arreglo de tamaño 9, porque estoy eliminando un elemento del arreglo. Entonces, operaciones como inserción o eliminación en un arreglo van a cambiar el tamaño del arreglo, ¿cierto? Van a cambiar el tamaño del arreglo, van a cambiar cómo los elementos estaban ubicados en ese arreglo, porque si voy a insertar algo tal vez al inicio o al final,
va a cambiar el orden, ¿no es cierto? El inicio va a ser ahora otro. O si voy a insertarlo en una determinada posición, pues va a cambiar también el contenido del arreglo, porque en esa posición le voy a agregar un nuevo elemento, y los demás que estaban antes ubicados ahí tienen que moverse, tienen que desplazarse. O si voy a eliminar una posición en un arreglo, pues tengo que eliminar ese elemento y ya solo quedarían los que no estoy eliminando. Entonces, en este tipo de operaciones donde tenemos inserción, eliminación, donde tengo que modificar básicamente el tamaño del arreglo, es que me van a servir justamente estas operaciones de new y delete. Porque cuando inserto algo, lo que voy a hacer es justamente el new, ¿no? Voy a reservar un nuevo bloque en la memoria y voy a tratar de insertarlo ahí, ¿no? O cuando estoy eliminando algo, tengo que hacer con el delete, etcétera. Entonces, son cosas que vamos a hacer y que vamos a ver aquí con arreglos dinámicos, estas operaciones que nos permiten, en este caso, ya tener algo que se llama como vectores, ¿no? En C++, un vector es básicamente un arreglo dinámico, ¿ya? Entonces, estas operaciones que están viendo acá, entonces ya son básicamente operaciones de un vector. Eso se hace diferencia siempre porque en C++ tenemos lo que son vectores o vectors y lo que son arreglos o arrays. Entonces, un arreglo usualmente, un arreglo normal, un arreglo estándar, sería como el que hemos estado usando hasta ahora, que tiene un tamaño fijo, ¿no? Que tiene, por ejemplo, un tamaño de 20, de 10, que no ha cambiado durante el proceso de ejecución del programa. Pero un vector sería ya básicamente un arreglo dinámico. O sea que vamos a poder insertar un elemento, vamos a poder eliminar elementos, etc. ¿Ya? Y es básicamente lo que les quería explicar aquí. Entonces, vamos a ver estas operaciones de inserción y eliminación en arreglos dinámicos. Y para eso vamos a empezar con la primera, que es insertar al final. ¿Cómo puedo hacer para insertar un elemento al final del arreglo? ¿Ok? Entonces, acá tenemos un ejemplo. Dado un arreglo de tamaño n y un elemento a insertar, lo que queremos hacer es justamente insertar ese elemento al final del arreglo. Entonces, en esta instancia aquí, en este arreglo que están viendo ustedes aquí, pues es simplemente un arreglo cuyo tamaño es igual a 5, ¿no es cierto? En este ejemplo es 5. Y supongamos que tiene los siguientes valores: 25, 12, menos 4, 87 y menos 33. Ahora lo que quiero hacer es insertar un nuevo elemento, por ejemplo el 1, ¿ya? Quiero insertar el 1 en este arreglo. Y quiero insertarlo en particular al final. Ya me gustaría insertarlo al final. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo puedo insertarlo al final? Pues una idea ya básica que podemos hacer es, tengo que de alguna manera, ¿no? De alguna manera tengo que modificar el tamaño del arreglo para que pueda insertar ese nuevo elemento, ¿no es cierto? De alguna manera tengo que incrementar el tamaño del arreglo de tal forma que pueda insertar ese nuevo elemento. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Pues vamos a usar un arreglo auxiliar, ¿ya? Un arreglo auxiliar que va a ser justamente un arreglo que va a tener una capacidad para almacenar ese elemento. O sea, el tamaño de este arreglo auxiliar sería básicamente el tamaño del arreglo original más 1. ¿Por qué más 1? Porque necesito almacenar ahora en este arreglo ese nuevo elemento que voy a insertar. Entonces, ese nuevo elemento que voy a insertar lo voy a insertar aquí, pues, en este arreglo auxiliar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos aumentar el tamaño? Voy a crear un arreglo auxiliar con un tamaño mayor que el original, en este caso un tamaño más 1, n más 1. Y es en este arreglo auxiliar en el cual voy a almacenar ya todos los datos. Entonces, tengo un arreglo, el arreglo original, ¿no? De tamaño 5. Tengo el elemento a insertar que quiero. El primer paso es crear un arreglo auxiliar de un tamaño mayor al original, n más 1. Y lo que vamos a hacer primero es copiar el contenido del arreglo original en este arreglo auxiliar. Entonces, fíjense cómo estoy copiando. En este caso, estoy copiando en las mismas posiciones que el arreglo original. Entonces, 25 está en la posición 0, 2 está en la posición 1, menos 4 está en la posición 2, 87 en la posición 3 y menos 33 en la posición 4. Entonces, lo que estamos haciendo es una copia del contenido, ¿no? De los valores del arreglo original en el arreglo auxiliar. ¿Ok? Estamos copiando los valores. Y fíjense que acá nos queda justamente un bloque al final, un bloque vacío. Y es en ese bloque vacío en el cual vamos a asignarle el elemento que queríamos insertar, que es en este caso el 1. ¿Sí? Y lo estamos agregando justamente al final. Lo estamos agregando al final.
Entonces, una vez que hemos hecho esto, todos estos cálculos los estamos haciendo en el arreglo auxiliar. Una vez que hemos hecho esto, pues eliminamos la memoria del arreglo original. Ya la memoria dinámica, la memoria que está en el heap, la eliminamos porque ya no voy a usar esta memoria, estos bloques de memoria. Voy a usar ahora los del auxiliar. Entonces luego lo que tengo que hacer es simplemente retornar este auxiliar y mi arreglo ya no va a apuntar a este bloque de memoria, sino que mi arreglo original va a apuntar ahora a este arreglo auxiliar. Entonces mi auxiliar se va a convertir ahora como mi arreglo original. ¿Ok? ¿Han entendido? ¿Sí? ¿Los demás han entendido la idea de cómo podemos insertar un elemento al final? Necesitamos crear un arreglo auxiliar de un tamaño mayor que el original. Copiamos los valores del original en el auxiliar y luego ya agregamos el elemento. ¿Ya? Y obviamente hay que liberar la memoria porque ya no voy a usar el arreglo original. Pues no, ahora mi nuevo arreglo es este auxiliar. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, lo vamos a implementar para que vean, ¿ya? Entonces, esa es la primera operación, insertar al final. Ya se darán cuenta que insertar al inicio es parecido, o insertar en una posición determinada también es parecido. O sea, vamos a tener que crear sí o sí nuestro arreglo auxiliar cada vez que insertamos, ¿ya? Ahora, esta es una forma un poco ineficiente porque cada vez que estoy insertando estoy aumentando el tamaño, ¿no? Más adelante o tal vez en una grabación, si gustan, les puedo explicar una forma mucho más eficiente cómo están implementados los vectores, por ejemplo, en C++, ¿ya? Pero vamos a primero partir de lo más simple para que entiendan. Y ya después, como una sesión extra, se puede explicar la otra forma. Entonces, vamos aquí con lo que vendrían a ser operaciones arreglos. A ver. Ok, entonces vamos aquí. Excluimos esto, listo. Bien, entonces... Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿No? ¿Qué vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer es declarar un arreglo. Ya, vamos a declarar un arreglo. Y podemos declararlo como vacío, si queremos, ¿no? Si quieren declarar un arreglo así vacío, puede ser o el null pointer, ¿no? Que está apuntando a nada, que no tiene ningún elemento. En este caso el tamaño, por ejemplo, sería 0, ¿no? O sea, no tiene ningún elemento inicialmente el arreglo. ¿Ya? Entonces, la forma de inicializar en este caso los arreglos sería algo así, porque estamos asumiendo que el arreglo está vacío, no tiene nada. Pues como no tiene nada, no tiene ninguna dirección a la que está apuntando, etcétera. Básicamente lo que tiene el arreglo es un puntero a nulo, ¿no? No está apuntando a nada, está vacío. Okay, entonces su tamaño, que es n, es 0, porque no tiene pues nada, ¿no? Inicialmente vamos a asumir que el arreglo está vacío, y mediante estas operaciones vamos a ir insertando y luego eliminando, etcétera. ¿Ya? Entonces, la forma de declarar el arreglo vacío sería algo como esto. Y listo, ¿no? Listo. Ahora, ¿cómo voy a liberar memoria, no? Si es que voy a hacer operaciones de adición, eliminación, etcétera, pues acá sí es necesario verificar si es que el arreglo no es nulo, o bueno, sí, si es que el arreglo no es nulo, o mejor dicho así, ¿no? Si el tamaño del arreglo... sí, no, bueno, mejor antes de eso, para no confundirlos, vamos a primero implementar la operación y luego ya les explico cómo liberar la memoria aquí. Entonces, tenemos el arreglo, no apunta a nada, tenemos un tamaño 0. Entonces lo que necesito ahora es justamente un método que me permita insertar al final. ¿Sí? Insertar al final. Y este método de insertar al final lo que voy a hacer es tener un arreglo, tener su tamaño, y va a haber un elemento que voy a insertar. ¿Sí? Un elemento que voy a insertar.
Entonces, ese elemento, obviamente, si quieren lo podemos ingresar, ¿no? Ingresa elemento a insertar, o ingresa elemento. Puede ser, o un valor, ¿no? Como quieran llamarlo. Y listo. Entonces, lo que vamos a tener es un valor que vamos a ingresarlo por teclado y lo vamos a insertar al final del arreglo. Entonces, este método lo que va a hacer es lo siguiente, ¿ya? El arreglo va básicamente a ser reasignado aquí, o sea, va a ser algo como esto. Este insertar al final lo que va a hacer es retornar ese arreglo auxiliar que vimos en las diapositivas, ¿no? Va a retornar ese arreglo auxiliar y ese arreglo auxiliar va a ser pues el nuevo arreglo. Por eso le estoy poniendo esto así, ¿ya? Entonces, va a tomar más sentido cuando ya lo haya implementado, ¿ok? Entonces, lo que voy a necesitar acá es un método insertar al final. Que va a tener la siguiente estructura, ¿no? Básicamente es algo como esto. Vamos a implementarlo y ahí lo explico y va a tener más sentido el retorno y también, bueno, los parámetros está creo claro, ¿no? Porque lo que tenemos que tener aquí es el arreglo, es el tamaño, es el número de, es mejor dicho el elemento que quiero insertar. Entonces, en cuanto a los parámetros creo que está más que claro, ¿no? Necesito el arreglo, etcétera, para hacer la inserción al final. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la serie de operaciones que les mostré en las diapositivas. ¿Ya? Entonces, esa serie de operaciones que les mostré en las diapositivas las podemos hacer aquí. ¿Y cuáles eran los pasos? Recuerden. El primer paso para insertar un elemento al final del arreglo de un tamaño n es, primero vamos a crear un arreglo auxiliar. ¿Ya? Y este arreglo auxiliar va a tener un tamaño mayor que el original. En este caso, n más 1. ¿Sí? Si se acuerdan en la diapositiva, tenía el arreglo original de tamaño n. Lo que hacemos es crear un arreglo auxiliar de tamaño n más 1. ¿No? ¿Por qué n más 1? Porque voy a agregar un nuevo elemento pues, en este arreglo. Entonces, lo que hacemos acá es crear arreglo auxiliar de tamaño n más 1. Y ahí lo que hay que hacer es copiar el contenido del arreglo en el auxiliar. Copiamos el contenido del arreglo en el auxiliar. ¿Cómo hacemos eso? Pues el auxiliar en la posición i va a ser igual al arreglo en la posición i. Entonces acá copiamos valores del arreglo original en el auxiliar. ¿Sí? Entonces creamos el auxiliar con un tamaño más 1, copiamos, obviamente en las primeras posiciones, ¿no? Desde 0 hasta n-1 inclusive, copiamos. Y una vez que hemos realizado esto, ¿no? Hay que insertar el nuevo elemento. ¿Cómo insertamos el nuevo elemento? Al final, auxiliar en la última posición, en n, le ponemos el elemento. ¿Sí? En la posición n, que obviamente esta posición n es inválida para el arreglo, pero para auxiliar no, porque auxiliar tiene un tamaño n más 1, es más grande. Entonces, en esa posición le colocamos el nuevo elemento y luego podemos aumentar, ¿no? Aumentar el tamaño. En este caso, aumentar el valor de la variable tamaño. O sea, le ponemos algo así, n más más, porque ahora el tamaño es pues más grande, ¿no? Es un arreglo mayor, todo su tamaño aumenta en 1. Por ende, fíjense, si estoy haciendo una modificación acá adentro y quiero que se vea reflejada afuera, esto de aquí debería ser por referencia, ¿no? Entonces, esto debería ser en sí, paso por referencia, el n, porque el n va a cambiar, ¿no? Como estoy insertando un nuevo elemento, si antes el n era 5, ahora el n va a ser 6. Si antes el n era 6, ahora va a ser 7. Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. Aumentar justamente el tamaño dado por esta variable, ¿no? Listo, entonces en esta instancia ya tengo un auxiliar, he copiado los valores del original en el auxiliar, he insertado el elemento en la última posición, he aumentado el valor de mi variable que representa el tamaño. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso?
¿Cuál es el siguiente paso, chicos? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿No se acuerdan? Hasta ahí va bien, ¿no es cierto? ¿O tienen alguna pregunta? ¿Hasta ahí va todo bien o tienen alguna pregunta? Sí, Juan, ¿tienes una pregunta? ¿Por qué no va más antes del elemento? Antes igual elemento. Ah, podrías hacerlo también, no hay ningún problema. Podrías hacer eso aquí, ¿ya? Pero acá tendrías que insertarlo en esta posición, ¿no? Podría ser también. Si lo entiendes mejor así, hazlo así. Ya no hay problema. O sea, esto puede insertarse, puede incrementarse aquí también. No hay problema. Pero tienen que tener cuidado, ¿no? Que ahora tengo que hacer a la última posición y colocarlo ahí. ¿Ya? También se puede hacer de esa manera. O si quieren lo ponen como estaba antes. Igual es igual. O sea, puedes ponerlo antes, puedes ponerlo después, pero tienes que tener cuidado de los accesos, ¿ya? Para copiar, etcétera. Entonces, no hay problema si lo pones antes o después. Pero ten cuidado siempre de la posición, ¿no? A la que estás accediendo es una posición válida, ¿no? Pues tal vez esta sea un poco más clara, ¿no? Ya está ahí, entonces sería algo así también. Iguales, ¿no? Aumentamos el valor del tamaño y lo colocamos en la última posición. Y la última posición es n-1. Si lo entiende mejor así, normal, no hay ningún problema. ¿Qué falta aquí, chicos? A ver, ¿qué faltaría? Ya tengo un arreglo auxiliar, ya tiene ese auxiliar ya tiene el elemento que he insertado. ¿Qué me falta hacer? Tendría que retornar ese auxiliar, ¿no? Voy a retornar ese arreglo, que ya tiene el nuevo elemento. ¿Ya? Y es por eso que acá lo estoy asignando en arreglo. Ahora el nuevo arreglo va a ser justamente este auxiliar, ¿no? Por eso lo estaba poniendo así. Por eso tiene un retorno, ¿no? Porque este auxiliar lo estoy retornando y ahora el nuevo arreglo va a ser ese auxiliar. ¿Ven? Entonces, lo que está devolviendo este método es auxiliar. O sea, es el arreglo con un elemento más. Entonces, ahora ese arreglo con este elemento más va a ser el nuevo arreglo. Por eso lo estamos asignando y tenemos un retorno. Ahora, se puede hacer también con paso por referencia, también se puede hacer. ¿Ya? Después les puedo mostrar. Pero por ahora hagámoslo así, que es lo más sencillo. Y acá me falta algo, chicos. ¿Qué me está faltando aquí? Algo importante me está faltando. Me está faltando liberar memoria, ¿cierto? Porque este arreglo ya no lo voy a usar, que es el arreglo antiguo. Entonces tengo que liberar memoria de arreglo. Yo tengo que hacer algo como esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este arreglo es el arreglo antiguo, que tenía solamente 5 elementos. Y auxiliar va a ser como que el nuevo arreglo que tiene 6 elementos. Entonces, este antiguo ya no lo voy a usar. Pues esa memoria que tenía, donde tenía 5 elementos almacenados, ya no lo voy a usar, ¿no? Lo que voy a usar ahora es este nuevo, que está aquí. Entonces, por eso tengo que liberar la memoria del arreglo antiguo, porque ya no lo voy a usar, pues, ¿no? El que tenía inicialmente tamaño 5 elementos, ya no lo voy a usar ahora el que tiene 6. Entonces tengo que liberar la memoria de ese arreglo.
¿Ok? Es básicamente eso. Ahora aquí pues tenemos que liberar también la memoria del arreglo original, ¿no? Como ya hice una operación, pues ya estoy acá retornando un arreglo con al menos un elemento. Entonces tengo que borrar al final siempre, ¿no? Al momento de limpiar toda la memoria tengo que eliminar. Ya chicos, ¿se ha entendido esto o no se ha entendido? A ver chicos, mientras tanto voy implementando el método mostrar arreglo. ¿Tienen una pregunta de lo que les acabo de mostrar o no? Voy a listar elementos. Listar elementos simplemente lo que va a hacer es imprimir los valores del arreglo. ¿Ya? Entonces es lo mismo que teníamos antes de imprimir los valores del arreglo. Vamos a mostrar acá lista de elementos. Sí, lista de elementos. Que me vean así. Básicamente lo único que hace la función es crear un nuevo arreglo, ¿verdad? Es decir, no se puede alterar el tamaño de un arreglo ya inicializado. Ajá, no se puede alterar. Tenemos que crear uno nuevo con un tamaño mayor, copiar lo del anterior en este nuevo y ya el anterior, pues como ya no lo voy a usar, hay que eliminarlo de la memoria. Entonces por eso usamos el delete aquí, ¿no? Ahora, si se fijan, esto es un poco ineficiente porque cada vez que agrego tengo que crear, crear, crear. Por eso es que hay otras formas en las cuales crean duplicando el tamaño, ¿no? Por ejemplo, si tenía un tamaño de 2, lo va a duplicar automáticamente a 4, luego a 16, luego a 32, y ya va a ser mucho más eficiente, pero esa forma se las puedo explicar en una grabación o en otra sesión muy aparte, ¿ya? Por el momento hagámoslo así, que es lo más simple, y ya tendríamos que insertar. Ahora, fíjense aquí, ¿no? Bueno, acá yo puedo usar el método listar elementos, no hay ningún problema. Le paso el arreglo y su tamaño, y me va a mostrar los elementos del arreglo. Pero ¿qué pasa si el arreglo está vacío, no? Porque acá en este caso puede ser que tenga arreglos vacíos, etcétera. Entonces, en algunos casos va a ser siempre necesario hacer ahora ciertas validaciones. Por ejemplo, si el arreglo está vacío, o sea, si está apuntando a null pointer, entonces puedo mostrar acá el arreglo vacío, ¿no? Ya retornamos. Entonces, a partir de ahora en adelante, bueno, o al menos cuando tienen este tipo de arreglos dinámicos en los cuales insertan o eliminan algo, tienen que cerciorarse, ¿no? De lo que están eliminando existe en el arreglo, que el arreglo no esté vacío, etcétera, para hacer ciertas operaciones. Entonces siempre es importante ahora tener cuidado también con eso. ¿Qué pasa si el arreglo está vacío? ¿Qué pasa si quiero eliminar un valor en el arreglo que no existe? Por ejemplo, si el arreglo es de tamaño 5 y quiero eliminar en la posición 20, ¿se puede hacer eso? No se puede, ¿no? Porque la posición 20 simplemente no existe en el arreglo. Entonces, tenemos que hacer ese tipo de validaciones. Obviamente que si el problema te garantiza que las operaciones que se van a hacer son válidas siempre, entonces no habría que preocuparse, ¿no? Pero en general, cuando ya implementen un sistema, ¿no? Ustedes no siempre se va a garantizar eso, entonces hay que tener siempre cuidado y validarlo, ¿no? Que el arreglo no esté vacío, que el arreglo no tenga tal, etcétera, etcétera. Entonces, igual aquí, ¿no? Si el arreglo no está vacío,
Entonces lo eliminamos, pues, ¿no? Pero si está vacío, si es null pointer, no tengo nada que eliminar, pues, ¿no es cierto? Entonces también acá hay que tener un cierto manejo de eso. Obviamente que en este caso, para saber si está vacío o no, puede ser con el null pointer, o también puede ser con la variable n, ¿no? Si el tamaño es 0, si el n es igual a 0, está vacío, ¿no? Pero vamos a usar más que todo el null pointer, ¿ya? Para que se acostumbren también a usar el null pointer. Entonces, acá lo que estoy haciendo es simplemente, si el arreglo no está vacío, elimino, pues, memoria de ese arreglo, ¿no? Pero si está vacío, no tengo nada que eliminar. Entonces, es como que ya el null pointer nos hace como que notación de si el arreglo está vacío o no. Si está apuntando a algún bloque en la memoria, o sea, si tiene algunos elementos, o si está apuntando a nulo, quiere decir que no tiene nada. Entonces, acá podemos ver justamente la aplicabilidad del null pointer. ¿Ya? Y como les decía, ¿no? Mayormente van a usar el null pointer en estructuras de datos, porque cuando insertan un elemento, eliminan, tienen que ver esto, ¿no? Del null pointer también. Entonces, el null pointer me va a decir como que si el arreglo estuviese vacío, no tiene nada, no apunta a nada. Cuando insertan un nuevo elemento, pues ya ese arreglo ya no va a ser null pointer, ¿no? Ese arreglo va a ser un arreglo con un cierto número de valores. ¿Ya, chicos? ¿Han entendido esto? ¿O no lo han entendido? Para hacer otra operación. Entonces vamos a insertar, por ejemplo, 3 elementos, ¿ya? Esto se puede hacer incluso con un while. Vamos a poner un while o un for, si quieren insertar 3 elementos. Vamos a insertar unos 3 elementos, ¿ya? Luego lo vamos a generalizar esto para usar un menú. Así que, por lo menos, solo hacer una prueba pequeña para ver si funciona este método. Listo, vamos a ejecutarlo. Vamos a poner aquí. Listo, si tienen una pregunta, háganla ahora, chicos, sobre inserción. Al final, al menos. Al inicio es parecido. ¿Ya? Al inicio es parecido. Ahora vamos a ver. Aquí. Listo, entonces me pide un elemento insertar. Por ejemplo, inserto el 13. ¿Ya? Al insertar el 13, lo que está pasando aquí, ¿se está viendo? Entonces tengo aquí, ¿no? La consola. Inserto un elemento, por ejemplo, el 13, y se inserta justamente en la posición 0, ¿no? Inserto el 5, inserta al final, fíjense. Inserto el 20, inserta al final. ¿Ya? Se inserta al final. Entonces, está haciendo justamente la operación que queremos, ¿no? Que agregue al final. ¿Ya, chicos? Entonces, ya tenemos la primera operación que nos permite insertar un elemento al final del arreglo. Hay que tener cuidado siempre con los deletes, no se olviden. Ya, no se olviden, porque obviamente si ustedes no le ponen esto, va a funcionar, ¿no? Normal, va a correr, pero no están pues liberando memoria correctamente. Tienen que tener cuidado con esto, ¿ya? Que siempre tienen que cerciorarse del delete. Ya cuando usen clases en el curso de programación de algoritmos, ahí en una clase va a haber un método exclusivo llamado un destructor, se le conoce, que va a tener como que la facilidad de simplemente ustedes tienen que poner como que un delete ahí y ya van a, o una forma de cómo hacer la eliminación, va a ser mucho más fácil, ¿ya? Pero eso lo van a ver en el siguiente curso, ¿no? No en este curso. Entonces, acá tienen que tener cuidado de liberar la memoria cuando no la estén usando, ¿no? Ya, no hay preguntas, chicos, sobre eso entonces. Vamos a continuar en todo caso con la siguiente operación. La siguiente operación es similar, ¿ya? Similar. Es insertar al inicio. Insertar al inicio es una operación similar, ¿no es cierto? Porque voy a tener una regla de tamaño n y un elemento a insertar. Pero ahora lo que voy a hacer es insertarlo ya no al final, sino al inicio. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? Pues simplemente cómo se van a copiar los elementos, ¿no? Entonces, va a ser lo mismo. Tengo un arreglo n, un elemento a insertar. Voy a crear un arreglo auxiliar, como el que ven ahí, de un tamaño mayor que el original, o sea, n más 1, porque voy a insertar un nuevo elemento en el auxiliar. Pero ahora la forma en que vamos a copiar los elementos va a ser diferente.
¿no? ¿Por qué? Porque ahora voy a copiar estos 5 elementos en las últimas posiciones del arreglo, sin considerar el primero, como ven aquí, ¿no? Antes lo que hice fue copiar este en la misma posición, en la misma posición, en la misma posición, porque quería agregar el nuevo elemento al final, pues. Pero ahora quiero agregar el nuevo elemento al inicio. Entonces lo que voy a hacer es copiar estos elementos, pero ahora en la parte final de este arreglo auxiliar, como ven aquí, ¿no? Entonces, si este estaba en la posición 1, se va a copiar a la mejor dicho, en la posición 0, se va a copiar a la posición 1. Si el 2 estaba en la posición 1 originalmente, ahora va a estar en la posición 2. Si el menos 4 estaba en la posición 2, ahora va a estar en la posición 3, y así. Entonces, es como mover esto, desplazar una posición hacia la derecha, ¿no? En el arreglo auxiliar original. Básicamente eso. Y acá fíjense que la primera posición, la posición 0, está vacía. ¿Por qué está vacía? Porque justamente ahí es que voy a insertar el elemento, ¿no? Le voy a asignar ese valor en esa posición, en la primera posición. Y no se olviden que una vez que han hecho esa copia, han insertado ese elemento y van a retornar este arreglo, pues este de aquí ya no lo necesitan más, entonces liberan la memoria de este, porque este ya no voy a usarlo, pues, ¿no? El nuevo arreglo va a ser ahora este de aquí. Entonces, esto liberan la memoria. ¿Ok? ¿Se ha entendido? ¿Se ha entendido, chicos, o no? Lo único que cambia es cómo vamos a copiar los elementos. Ya no va a ser eh, en la misma posición que el original, sino que al final del arreglo auxiliar, ¿no? Porque quiero insertar ahora el elemento al inicio, pues. Ya no quiero insertarlo al final. ¿Se ha entendido o no se ha entendido, chicos? A ver. Entonces, este va a ser similar, insertar al inicio. Voy a tener un puntero, voy a tener su tamaño y su elemento a insertar. Entonces, la definición es la misma que insertar al final. Voy a tener el arreglo, voy a tener su tamaño que va a cambiar, por eso le estoy poniendo paso por referencia, porque va a cambiar. Y le estoy poniendo el nuevo elemento, ¿no? Que quiero insertar. Entonces, es igual, necesito declarar un arreglo auxiliar de un tamaño mayor, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es iterar sobre el arreglo original, porque vamos a hacer las copias, ¿no es cierto? Pero la copia ahora va a ser distinta, ¿no? El arreglo en la posición I, por ejemplo, en la posición 0, se va a copiar en la posición 1 del arreglo auxiliar. El arreglo en la posición 1 se va a copiar en la posición 2. El arreglo en la posición 3 se va a copiar en la posición 4 del arreglo auxiliar. ¿Sí? ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque luego el auxiliar va a insertar en la posición 0, en la primera posición, el elemento. ¿Ya? Luego se aumenta el tamaño. Luego se repite, ¿no? Se aumenta el tamaño y luego se libera la memoria del arreglo inicial, porque ya no lo voy a usar más. Y retorno el auxiliar. Entonces sigue la misma estructura que acá arriba. Hemos creado un arreglo auxiliar de tamaño n+1. Estamos copiando valores del arreglo original en el auxiliar, pero obviamente el orden es diferente, ¿no? El orden es diferente. Insertamos el nuevo elemento en la posición, en este caso en la posición inicial. Aumentamos el valor del tamaño de la variable, entonces este es paso por referencia. Aumentamos el valor de ese tamaño. Y luego liberamos la memoria, igual que acá. Libera memoria del arreglo. Y listo, ya está la inserción al inicio. ¿Ok? ¿Se ha entendido? Es básicamente lo mismo, solo que la copia, cómo estamos copiando los elementos, es lo que cambia. Nada más. Entonces ya tendría un método que inserta al inicio, ¿no?
la forma de llamarlo es similar. Entonces, por ejemplo, acá voy a insertar también al inicio, insertar al inicio. Igualito, ¿no? Estamos al inicio de ese elemento y el nuevo arreglo pues va a ser justamente el auxiliar que estamos creando acá adentro. Entonces acá estoy insertando al final y al inicio, ¿no? Fíjense, estoy insertando al final y al inicio. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta de esto? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Se entiende? ¿No se entiende? A ver, chicos. Acá las gráficas ayudan bastante, ¿no? Si no hubiese hecho estas diapositivas, pues tal vez hubiera sido un poco más complicado. Pero creo que esto les da una noción de qué es lo que deben hacer, ¿no? Por ejemplo, este estaba en la posición 0, ahora va a ser en la posición 1 aquí. Este está en la posición 1, ahora va a estar en la posición 2 aquí. Y así. No se copian en estas posiciones del arreglo auxiliar. Por eso es que auxiliar en I más 1 es igual al arreglo en I, ¿no? En I más 1 es igual a I. I más 1 es igual a I. Entonces, es por esto. ¿Ya? Otra operación, ya para culminar, si no, sería la inserción en una determinada posición. Entonces, en este caso, cuando quiero insertar un elemento en una determinada posición, ¿ya? Voy a tener una nueva variable, ¿no? Un nuevo parámetro en la función que sea la posición. Pues ahora ya no quiero insertarlo al final, ya no quiero insertarlo al inicio, quiero insertarlo en una determinada posición, ¿ok? En una determinada posición. Y asumamos que la posición es válida, ¿no? Obviamente tenemos que validar en caso se ingrese por teclado, etc. ¿Cómo hacemos esta inserción? Es similar, todo el proceso es similar. Tengo el arreglo original de tamaño 5, voy a crear un arreglo auxiliar de tamaño n más 1, o sea, de tamaño 6, por ejemplo. ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Cómo se van a copiar los valores? ¿Cómo se van a copiar los valores? ¿Ok? Si acá quiero insertarlo en la posición 2, fíjense, quiero insertarlo en la posición 2, o sea, quiero acá ver posición 0, posición 1, posición 2. Quiero insertarlo aquí, ¿no es cierto? O sea, aquí 0, 1, 2. Quiero insertar aquí ese elemento. Quiero que aquí esté el 1. Entonces, ¿cómo va a ser la copia de estos elementos? Va a ser algo así. En la posición 2 es donde voy a insertar el nuevo elemento, pero los anteriores van a ser una copia justamente de los anteriores del arreglo. Por ejemplo, la posición 0 se copia, la posición 1 se copia, pero ahora la posición 2 del arreglo original, o sea, estos tres últimos se van a desplazar una posición a la derecha, como pueden ver aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy haciendo un espacio aquí en esta posición, ahí es donde voy a insertar el nuevo elemento, ¿no es cierto? Voy a insertar el nuevo elemento en la posición 2. Entonces 0, 1, 2, aquí voy a insertar el nuevo elemento, y los demás pues se desplazan, ¿no? Es como hacerle un espacio ahí en el arreglo, me voy a meter aquí, y ya pues los demás tienen que desplazarse, ¿no? Entonces, la forma en que se van a copiar ahora los elementos al momento de insertar en una determinada posición es la que ven aquí. ¿Ok? Los elementos anteriores a la posición en la que quiero insertar, en este caso es el 0 y el 1, simplemente va a ser una copia del arreglo original, como ven aquí, ¿no? La posición 0 es la misma que la 0, la 1 es la misma que la 1. Pero las siguientes posiciones, ¿no? Las que son más que la posición actual que quiero insertar, en este caso a partir de la posición 3, 4 y 5, es básicamente una copia de estos últimos de aquí, ¿no? Es como si lo estuvieran desplazando esto aquí, una posición hacia la derecha, similar a lo que hemos hecho antes, ¿no? Similar a esto de aquí. Básicamente lo mismo, fíjense. Solo que esto se cumple para estos últimos elementos de aquí. A partir de la posición en la que estoy insertando, por ejemplo 0, 1, 2, a partir de la posición 2, estos de acá tienen que ser una copia de estos últimos elementos del arreglo. Y una vez que han hecho la copia, simplemente tienen que insertar el elemento en la posición que está pues ya vacía, que es 1, y listo, ya tendrían el arreglo con el elemento insertado en una determinada posición, y luego no se olviden pues de liberar la memoria del arreglo anterior porque ya no la voy a usar más. Ahora mi nuevo arreglo va a ser este.
¿Ok? Entonces, esto ya se los dejo como ejercicio para que implementen cómo sería insertar en una determinada posición. Ya, entonces, para mañana implementen esta operación. Obviamente la respuesta está en la siguiente diapositiva, pero primero trátenla de hacer sin mirar a la respuesta. Y una vez que ya han intentado, pues ahí recién pueden comparar con esto, ya que es como que una forma de implementarlo. Entonces, primero inténtenlo ustedes, ¿ya? Entonces, nuevamente traten incluso implementarlo desde cero, el insertar al inicio, al final, y de ahí se pueden implementar este de aquí para mañana y ya pueden comparar con la solución que está en la siguiente diapositiva. De todas formas, mañana lo vamos a implementar, ¿ya? Entonces, sería eso básicamente. Ya mañana vamos a culminar esto con la operación de eliminar y vamos a hacer un ejercicio y listo. De ahí vemos ejercicios de animaciones, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta de esto que hemos visto el día de hoy, chicos? ¿O no? ¿No hay preguntas? Ya, si no hay preguntas, chicos, eso es todo por hoy. Gracias por asistir. Nos vemos el día de mañana. No se olviden de registrar sus grupos, ¿ya? Para el code jam, para el game jam del domingo. Ok, entonces eso sería todo, chicos. Ya nos vemos el día de mañana.